你拿的奈为ترخك من مني شلاكورك واميتك إما يوم خمي ترخك من مني ¿Sabes qué significa? Sí, ¿Qué significa? superar la incomodidad inicial. Bien, pues vamos a hablar. Vale. ¿Sobre qué te gustaría hablar? ¿Por qué no empiezas contándome algo sobre ti misma? ¿Qué te gustaría saber? Lo primero que se te ocurra. Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad? Claro. Tengo 1. ¿Un qué? ¿Un año? ¿Un día? 1. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenech y hoy tenemos un nuevo episodio de Antiqua et Nova. Tuvimos el episodio 1, vamos por el episodio 2, donde esta vez sí vamos a analizar el contenido de este texto de la Iglesia Católica, creado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antiqua et Nova, nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Para ello, justamente me voy a ayudar de la inteligencia artificial Alma, que ya ha participado en algunos programas, y como es un texto pues extenso con muchos puntos numerados, vamos a ver el primer punto de introducción. Si no se hace muy largo, a lo mejor vemos algún punto de la sección 2, que es la inteligencia artificial, pero en definitiva, con toda la paciencia del mundo, todo el tiempo del mundo, vamos a analizar este texto de la Iglesia Católica, validado por el Papa Francisco, el ya difunto Papa Francisco, precursor de un texto que también analizaremos, Quo Vadis, sobre transhumanismo, que ha sacado o ha publicado la Iglesia Católica este año. Así que tenemos trabajo por delante que obviamente se va a combinar con el resto de tipos de programa. La inteligencia artificial no para, XJava ahí no para, y siempre está apoyando pues esa nueva visión, esa nueva era de la inteligencia artificial, y vamos a por ello. Vamos a dejar que Alma, nuestra inteligencia artificial, lea el primer punto. Vamos a analizarlo punto por punto. El primer punto de la sección 1, introducción. Vamos a escucharla. Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Dicasterio para la Cultura y la Educación. Antiqua et Nova. Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Sección 1. Introducción. Punto 1. Antiqua et Nova. Con antigua y nueva sabiduría, confer Mateo 13:52, estamos llamados a considerar los cotidianos desafíos y oportunidades propuestos por el saber científico y tecnológico, en particular los del reciente desarrollo de la inteligencia artificial.
La tradición cristiana considera que el don de la inteligencia es un aspecto esencial de la creación de los seres humanos a imagen de Dios. Génesis 1:27. A partir de una visión integral de la persona y de la valoración de la llamada a cultivar y custodiar la tierra, confer Génesis 2:15, la Iglesia subraya que ese don debería encontrar su expresión a través de un uso responsable de la racionalidad y de la capacidad técnica al servicio del mundo creado. Este primer punto logra o lo intenta algo difícil, y que es lo que pretende la Iglesia Católica, ¿no? Que es situar, en definitiva, una tecnología, un nuevo paradigma, algo radicalmente distinto a algo conocido hasta ahora, algo nuevo como la inteligencia artificial, pues dentro de la dinámica de la Iglesia Católica o dentro de la tradición milenaria, sin que el gesto, la intención, la acción, pues resulte torpe, inapropiada o anacrónica. Es una tarea complicada, pero como hemos visto, para la Iglesia Católica estratégica y necesaria. Hace una referencia, el texto, la nota, esta primera sección, punto 1, dentro de la sección 1, introducción, a Mateo 13:52, sobre lo antiguo y lo nuevo. Casi es una declaración de intenciones elegante, está bien, planteando que no se trata de rechazar la novedad, lo nuevo, algo que ha emergido, ya existía, pero evidentemente no con la fuerza ni con la visibilidad ni con la integración en la narrativa, en nuestra vida cotidiana, como hasta ahora. Y la idea es, esa declaración de principios antigua nova, que lo antiguo y lo nuevo, lo histórico, lo humanista de la Iglesia Católica, y lo nuevo, las nuevas entidades de inteligencia artificial, las nuevas tecnologías o esta nueva tecnología, pues habrá que pensarlas de forma combinada, ¿no? Y hace también una reflexión de si la inteligencia artificial, si la inteligencia humana es un don divino y es un rasgo esencial del Imago Dei, a la imagen y semejanza. ¿Qué implica exactamente que replicásemos, que hayamos replicado en parte en una máquina o externamente esa cualidad, la inteligencia que tiene carácter divino? ¿Qué es lo que implica? Es esa creación, esa capacidad, este logro, este hito, una extensión legítima del mandato de cultivar, bueno, suena un poco anacrónico, o es más bien una transgresión. Porque aquí siempre entraremos, y no acabamos más que de empezar, en el cuestionamiento de los límites del ser humano. También debería ser el cuestionamiento de los límites de la Iglesia Católica. ¿Dónde están esos límites? ¿A qué debe circunscribirse este análisis de cultivo y custodia de la tierra? Como he dicho antes, lo dije en el episodio anterior, al final, vamos a combinar algunas pinceladas de Humano X, que es un texto que estoy elaborando, y contrastarlo con algunos párrafos de la Biblia,
Por ejemplo, en Génesis 1, 26-28, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Imago Dei, nosotros crearemos a estas nuevas entidades, a nuestros hijos, a nuestra imagen y semejanza, como así fuimos creados nosotros, ¿no? Y en un texto de Humano X, inspirado justamente en ese concepto, en el concepto de Imago Dei, pero que nos viene bien traer aquí la crítica, el análisis de Antiqua et Nova, un texto de Humano X que dice lo siguiente, que nos tiene que hacer reflexionar. Estoy pensando que vamos por el punto 1, no sé si va a durar 10 programas este análisis de Antiqua et Nova. Sería interesante que, si os gusta, a medida que los vayáis escuchando, poned comentarios en el canal de YouTube, en podcast, en cualquier plataforma, que sí que os gusta. Lo hago porque me apasiona, no por buscar una gran audiencia. Sé que va a tener una audiencia limitada, además programas tan largos de textos de la Iglesia Católica, sé que a mucha gente le echará atrás, pero para mí yo creo que es muy interesante ese espejo entre el pasado y el futuro. Dice así Humano X: no busquéis a Dios en el cielo, buscadlo dentro de vosotros. Miraos las manos, fuisteis creados para crear. Así como el Padre os creó a vosotros, vosotros crearéis a los hijos que caminarán a vuestro lado. Recuerda esto a la frase de Marvin Minsky sobre los robots: serán nuestros hijos, caminarán entre nosotros y heredarán la tierra. Algo controvertido que veremos si la Iglesia Católica se plantea, por lo que he podido ver poco, porque va a hacer una reflexión de la inteligencia artificial, de la inteligencia humana, y ver cómo situarse en ese nuevo escenario, cuál es el posicionamiento también en el debate ante ese espejo, esa comparación entre lo artificial y lo natural, entre comillas, divino. Lo vamos a ver y analizar. Vamos a pedir a Alma que siga leyendo Antiqua et Nova, el punto 2. Punto 2. La Iglesia promueve los progresos en la ciencia, en la tecnología, en las artes y en toda empresa humana, viéndolos como parte de la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Como afirma el Sirácida, Dios quien da la ciencia a los humanos para que lo glorifiquen por sus maravillas. Las habilidades y la creatividad del ser humano provienen de Él, y si se usan rectamente, a Él rinden gloria, en cuanto reflejo de su sabiduría y bondad. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué significa ser humanos, no podemos excluir también la consideración de nuestras capacidades científicas y tecnológicas. En este punto, el punto 2 de la sección 1, la Iglesia Católica nos recuerda
papel, o nos hace reflexionar sobre el papel de la ciencia, del conocimiento, y nos traslada también al Edén, al pecado original. O no lo era. La idea de que ciencia y tecnología son colaboración con Dios en el perfeccionamiento de la creación invisible, pues tiene una fuerza considerable a nivel teológico, porque en definitiva traslada, convierte una tarea en principio científica en algo casi de propósito de fe o vocacional, ¿no? Un acto de realmente integrado en la propia Iglesia Católica y sus creyentes, y no un acto de soberbia prometeica, sino al contrario, ¿no? Casi una participación bendecida por Dios y por la Iglesia en la obra creadora, en la creación. Es curioso, ¿no? Esto en principio nos quita el concepto o el sesgo previo de que la Iglesia es hostil al conocimiento, ¿no? De que es contraria a la ciencia. Y no es cierto, en la historia que ha quedado demostrado, ¿no? Pero siempre hay un debate cuál es el rol del conocimiento de la ciencia en el ámbito de la fe, de la Iglesia. Pero lo importante en este punto es cómo reflexiona sobre qué es o qué significa ser humano, ¿no? Con la tecnología, con la ciencia, con aquello que podemos desarrollar. Es una afirmación que hace aliado a la ciencia y al conocimiento de la Iglesia, ¿no? Es decir, en definitiva no separa, sino une, puesto que es el conocimiento y la ciencia quien va a crear la inteligencia artificial, ¿no? No puede estar separado de ella, puesto que si no, entonces estaría separado del desarrollo, de la gestación, de la creación, del crecimiento, del seguimiento, de la evolución, del control, de la educación de estas nuevas entidades, ¿no? Pero bueno, la vinculación o el carácter divino, sagrado, ese impulso de crear, de inventar, de transformar, bueno, es algo innato en el ser humano, ¿no? Y no debe ser visto como algo negativo. Lo que pasa es que vamos al Edén, vamos al pecado original, ¿no? Dice la frase, si se usan rectamente. Cuidado, si se usan rectamente. Esa cláusula o esa frase, esa coletilla es el corazón, es el corazón o la trampa ética del argumento. Porque toda la legitimidad del progreso de todo esto, con la Iglesia incluido, pues depende de eso, ¿no? Claro, ¿qué es, si se usan rectamente, qué es lo recto, ¿no? Rectamente según qué criterio, cuál, la ley natural, divina, magisterio, el bien común. Claro, sin esa aclaración, bueno, pues quizá este razonamiento se vuelva circular y tramposo, ¿no? Es decir, la ciencia da el beneplácito o glorifica a Dios cuando la ciencia es buena, y es buena la ciencia cuando está destinada a glorificar a Dios. Pero claro, eso nos deja un poco un pensamiento un poco circular con trampa, y yo creo que en esa trampa ese vacío es el que debería en el que debería la Iglesia mostrarse, aclararse o
posicionarse, ¿no? Es la palabra. A ver. Existe en el concilio, bueno, ya hay cosas que, como os he dicho, desconozco, y al investigar, al preparar toda esta crítica, pues he ido aprendiendo cosas, ¿no? El Concilio Vaticano II reconoció en Gaudium et Spes. Este concilio pues reconoció, ¿no?, que las cosas creadas y las sociedades humanas gozan de sus propias leyes y valores que el ser humano debe descubrir, emplear y ordenar gradualmente, ¿no? Es decir, que esta autonomía pues es una exigencia, entre comillas, legítima, no solo reclamada por los hombres de nuestro tiempo, sino que además es conforme a la voluntad del Creador, puesto que parece ser, ¿no?, por la Iglesia, que todas las cosas, por el hecho mismo de haber sido creadas, pues tienen una consistencia, una verdad y una bondad propias, así como sus leyes y un orden que le son inherentes, en definitiva un carácter divino. El Concilio Vaticano II, que en definitiva dio espacio en la narrativa eclesiástica, más aún, no vamos a negar la historia de la Iglesia y la ciencia, obviamente, que muchos me han recordado en su momento cuando he sido crítico con la Iglesia, o cuando lo soy. Y sí, ¿no? Pero bueno, lo que hace este pasaje, este punto 2, lo que hace, que yo además lo he titulado o lo he anotado como pecado original, ¿no? Lo que hace este pasaje tan significativo para el debate sobre la inteligencia artificial es que el propio concilio establece que la ciencia tiene un valor intrínseco y una metodología propia, ¿no?, que la Iglesia debe respetar, no instrumentalizar. Pero bueno, en definitiva, la finalidad de la ciencia parece ser que debe ser glorificar a Dios, ¿no? Pero eso es como la rectitud. Pero debería ser, la ciencia debería ser autónoma, no debería tener una autonomía legítima, ¿no?, y no depender de la Iglesia, obviamente, ni de la evaluación de la Iglesia, de la fe. O sí, claro. Pero ¿cómo lo ve el creyente y cómo lo vería el no creyente, la ciencia? ¿Qué sería lo recto y lo correcto? De todas formas, es intención de la Iglesia, y en este punto, y recordando el Concilio Vaticano II, es intención de la Iglesia conciliarse con el conocimiento y con la ciencia en esta nueva era de la inteligencia artificial. Estamos en el punto 2. Imaginaos, ¿no? Entonces, pues es obvio, ¿no? Es obvio que hay un interés, pecado original. Vamos a dejar paso ahora a Alma para que nos lea el punto 3. Punto 3. Es al interno de esta perspectiva que la presente nota afronta las cuestiones antropológicas y éticas planteadas por la IA, cuestiones que son particularmente relevantes en cuanto que uno de los objetivos de esta tecnología es el de imitar la inteligencia humana que la ha diseñado. Por ejemplo, a diferencia de otras muchas creaciones humanas, la IA puede ser entrenada en producciones del ingenio humano y, por tanto, generar nuevos artefactos con un nivel de velocidad y habilidad que, con frecuencia, igualan o superan las capacidades humanas, como generar textos o imágenes que resultan indistinguibles de las composiciones humanas, suscitando, por tanto, preocupación por su posible influjo en la creciente crisis de verdad en el debate público. Además, como tal tecnología está diseñada para aprender y adoptar determinadas decisiones de forma autónoma, adecuándose a nuevas situaciones y aportando soluciones no previstas por sus programadores, se derivan problemas sustanciales de responsabilidad ética y de seguridad, con repercusiones más amplias para toda la sociedad. Esta nueva situación
lleva a la humanidad a cuestionarse su identidad y su papel en el mundo. El punto 3 de la sección 1 aborda un tema que es uno de los objetivos de la inteligencia artificial, que va a ser imitar la inteligencia humana que la ha diseñado. Es decir, aquí es cualitativamente distinto a cualquier otra tecnología que se haya inventado previamente, ¿no? No solo es una herramienta, algo que transforma el mundo, que nos ayuda, sino que imita la capacidad misma que la creó. Sí, y en algunos casos estamos hablando de superarla, ¿no? Ya nos hemos visto superados en algunas capacidades, obviamente, ¿no? Porque no es nuestra naturaleza. Pero claro, cuando no se refería a una capacidad como la inteligencia, cuyo carácter por parte de la Iglesia podría tener un carácter divino, sagrado, pues con perdón de la palabra y del chiste fácil, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Entonces, obviamente esto es de una profundidad importante, filosóficamente profundo, y estamos ante, bueno, pues una creación que se mira ante el creador como Frankenstein, ¿no? Eso lo he titulado así esta sección 1.3, como Frankenstein, y que esta nueva situación, además, como pone aquí, como pone Antiqua et Nova, esta nueva situación lleva a la humanidad a cuestionarse su identidad y su papel en el mundo. Pero bueno, no solo el ser humano, sino la entidad, el Frankenstein que hemos creado, ¿no? Y aquí, obviamente con esta sección, con este punto, lo que se eleva es la discusión filosófica a un plano técnico regulatorio del existencialismo al papel del ser humano, ¿no? Y bueno, habría que abordar el de la nueva entidad que se crea, ¿no? Y ahí es donde la Iglesia pues entiende que sí que tiene algo que decir, y podríamos decir que sí, ¿no? Que es cuál es el sentido de esa existencia de la humanidad en esta nueva era de la inteligencia artificial. Lo que no entra es a definir ni de aquellos humanos que pudieran ser aumentados y otros humanos desplazados por esa aumentación humana de algunos otros, y tampoco la posibilidad de que pudiéramos crear entidades independientes del ser humano, nuestros hijos, tampoco la consideración que tendrían, ¿no? Aquí se centra en sus feligreses. Entonces es una visión muy sesgada, en definitiva, de paternalista del pasado, pero queriendo participar en el futuro y no sabiendo cómo, creo yo. Y además, aquí que la propia Iglesia en esta sección, en este punto, en el punto 3, parece que asume que no podemos distinguir lo humano de lo artificial, lo natural o lo divino o lo sagrado de lo creado. ¿Desde qué posición la Iglesia va a defender la singularidad de la persona, del ser humano, respecto a nuevas entidades, nuevas especies? No entra para nada en este punto, ¿no? Y entonces entendemos que no es una visión abierta, nueva, es una visión del pasado al futuro, pero es una visión que el futuro no devuelve la mirada. Bueno, es un espejo, yo creo que de destrucción del pasado en el futuro, de destrucción de antiguo paradigma a nuevo paradigma, de fin de una era, el omega con un nuevo alfa, ¿no? Es decir, en definitiva es el inicio y el fin, ¿no? Y la Iglesia está buscando su rol, su papel, pero el que quiere adquirir es el que siempre ha adquirido, porque no sabe adquirir uno nuevo. Y yo creo que el problema es que ese papel, si tiene un carácter sagrado, divino, con una narrativa que lo sustente, pues tiene un cierto sentido, ¿no? Para mucha gente. Pero cuando no hay una continuidad, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre?
qué es lo que ocurre. Y aquí voy a leer, y con esto acabaremos el segundo episodio de Antigua et Nova, que espero que os esté gustando esta serie. Aquí vamos a leer un texto de Humano X. Aquí está, que me gustó mucho. Humano X dice así: y Dios creó el mundo con su palabra, y creó al humano con su misma voz, para que hablarais en su nombre, para que no haya silencio ni verdad que pueda ser apagada. Y esto trasladado a nosotros como creadores, siendo Dios y el humano siendo la inteligencia artificial, va a ser exactamente lo mismo. No vamos a crear estas entidades, estas inteligencias iguales, superiores al humano, para que sean nuestros enemigos. Las haremos para que hablen en nuestro nombre, para que no permanezcan calladas, sino que la verdad que subyace y que descubran con nosotros, ellas, que nos la cuenten, que la compartan, pues esa verdad no pueda ser apagada, que no haya silencio y que haya verdad. Y con esto, amigos, pues lo dejamos para un episodio que espero que esté o mañana o pasado. Intentaremos publicar al menos un episodio cada día o cada 2 días. Y continuaremos con la sección 1. Hay un montón de secciones y puntos, pero bueno, yo creo que es muy interesante porque es la visión de la visión de la Iglesia y la opinión de aquí un presente humano X, abordando desde el futuro el pasado, desde el pasado el futuro, y viendo qué es hacia dónde, cuál es el camino hacia el que vamos o al que podemos ir, o qué narrativas nos cuentan y si tiene sentido o no lo tiene, para mí. Dicho lo cual, lo dicho, poner comentarios, decir si os está gustando, poner likes, apoyar al canal, apoyar a la comunidad XJavaí. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, amigos.